Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 33 de las Novotalks. Por acá les habla Dami, estamos con Tommy, fundadores de Novolabs. Y hoy tenemos el placer de conversar con Uriel Krimer, que es un emprendedor que está transformando la industria gastronómica en Latinoamérica. Y para contar un poco breve sobre Uri, ahora se va a presentar, pero Uri es cofundador y CEO de Atomic Kitchens, que es una compañía que nació de un local de sushi y hoy ya combinan tecnología, datos y operaciones para escalar un sistema de marcas gastronómicas en toda la región. Así que Uri, un lujo tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentra el día? ¿Cómo llegas Hola hasta...? Dami, Tommy, gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Un día muy movido, muchas reuniones. Sinceramente llegué medio justo ahora a la charla, pero muy contento. Estoy acostumbrado a reunión tras reunión, así que estoy preparado, Hermoso, bueno, lo importante es que llegaste. tal cual, eso es lo más importante. Che, ¿y vos Tommy, cómo llegás? Que tuviste también un fin de en Mendoza, tranqui, relajando. No sé si ya te volviste a enchufar a 220 Ya o estoy seguís. de nuevo a todo trapo, pero es algo que me gusta, pero sí estuve un fin de en Mendoza en una casa sustentable donde no había electricidad propia, así que de noche no podíamos prender más que la heladera y alguna luz o algo así. Le teníamos que proteger nuestra comida de los zorros que se la querían robar cuando cocinábamos. Así que la verdad que fue vivir una experiencia que me hizo replantearme un poco de qué forma me quiero ir a vivir a la naturaleza, que es un poco lo que quiero, pero me di cuenta que hay algunas barreras y como dicen ahora los chicos, hay niveles. Eh, Porque no sé si estoy para una casa sin electricidad, ¿viste? Pero bueno, lo hablaba un poco con mi pareja de que a la montaña, pero con Starlink y algunas bondades. Está espectacular, está espectacular. Che, Tom, creo que tenés algo en el mic que se te escucha como así. Te digo por si podés o cambiar el mic o ajustarlo. Pero tranqui, tranqui. Vamos arrancando, si quieren, con la charla, mientras Tommy arregla los problemas técnicos. Primera pregunta, Uri, más que nada, para los que no te conocen hasta ahora, ¿quién es Uriel? ¿Cómo te describirías a alguien que no te conoce? Bueno, soy un tipo muy familiero, estoy casado, tengo dos hijas pequeñas, una de 3 y una de 5 años. Soy un padre muy presente, disfruto mucho de estar con mis hijas. Fanático del fútbol, lamentablemente tuve que dejar el deporte por una lesión difícil de curar, así que cambié de deporte. Soy nuevo en el mundo del pádel, probando un deporte nuevo. No puedo ir sin deporte, es un poco el cable a tierra, así que me tuve que acostumbrar a encontrar otra pasión. Muy fanático del deporte, muy foodie, pero foodie desde el punto de vista de salir a probar nuevas tendencias, nuevos restaurantes, al viajar, probar nuevas cosas. Pero muy familiero, muy deportista y muy emprendedor. Hermoso, bueno, es algo que creo que compartimos todos los que estamos acá y seguro lo que estamos viendo, que es un poco lo que nos une. Así que, Uri, y ahí para arrancar la charla un poco por los inicios, la primera pregunta es, ¿cuándo sentiste por primera vez esa chispa emprendedora en vos? O sea, ¿querés contarnos un poco cómo fueron esos primeros pasos, cómo se despertó un poco el bichito? La verdad es que vengo de familia de emprendedores. Mis padres tienen una empresa familiar y desde pequeño las cenas era hablar de trabajo, de contar cómo fue el día. Mi padre viajaba mucho por trabajo y siempre escuchaba anécdotas e historias de esos viajes. Así que creo que ese espíritu emprendedor es medio innato en nosotros, en mis hermanos y en mí. Eh, Puntualmente, ni bien terminé la secundaria, emprendí mi primer proyecto con un amigo, hicimos una cuponera online, se llamaba andademiparte.com. Al fin y al cabo, era lo que es un Club La Nación, un Clarín 365, pero todavía no existían y al fin y al cabo lo que se hacía era imprimir cupones y con ese cupón uno se presentaba en una tienda de zapatos, en un restaurante o no sé, en una peluquería, presentaba el cupón y le hacían el descuento o la promoción que figuraba en el cupón. La verdad es que el negocio fue muy bien hasta que lamentablemente nos llegó la hora de Clarín 365, perdón, primero Club La Nación y luego Clarín 365. Clarín fue bastante posterior a La Nación y nos hizo de goma, no podíamos competir. Vino con un modelo más novedoso, con suscriptores a sus diarios, que estamos hablando de miles de usuarios. Y no nos quedó otra que reconvertirnos a los pocos años y migramos a un modelo que me imagino que se acuerdan, el modelo de compra colectiva, como era Groupon, Let's Bonus, Click On, Page Urbano.
solo que todos estaban más enfocados en el mundo de los servicios. Vos comprabas una oferta muy agresiva para ir a una peluquería, para ir a comer, o un día de spa, o hasta a veces un hotel. Y nosotros vimos una oportunidad para hacer eso mismo en el mundo de los productos. Importamos mercadería, publicamos una oferta que duraba 24 horas con un descuento muy, pero muy agresivo, de 50%, y ese descuento se hacía efectivo si alcanzamos al menos 500 compradores en un día. Si alcanzamos las 500 compras, ese descuento se hacía efectivo y se entregaba la mercadería. Si no llegamos a los 500 usuarios, se devolvía el dinero y se cambiaba de oferta. Entonces, más que nada, el emprender fue inmediatamente posterior a terminar la secundaria. Empezamos con andademiparte.com. Cuando nos llegó la hora de Club La Nación, que nos hizo de goma, migramos a vivonsale.com. Era la primera cuponera especializada en productos. Pero un poco con el tiempo, estos grandes jugadores como Groupon o Let's Bonus empezaron a sumar productos y nosotros también empezamos a sumar servicios. Y ahí un poco es como surgió este negocio FoodTech. Empezó, los orígenes comenzaron con esta página de compra colectiva Vive on Sale. Sin quererlo empezamos a trabajar con gastronómicos y ahí es donde entendí un poco la gastronomía desde adentro. Estás muteado, Tommy, ¿eh? Ahí sí. Ahí va. ¿Y ahí se me escucha con el ruido o no? ¿Estoy bien? Creo que no, creo que bien. Bien. Ahí, Uri, antes de meternos en la movida FoodTech, volviendo a tus primeros años, ¿cómo recordás esos primeros años? ¿Cuál era como la motivación que tenías por dentro para emprender versus poder hacer cualquier otra cosa o por ahí meterte en una empresa, trabajar o lo que fuera? Y un poco también, nada, ¿qué era lo que te movía del emprendimiento, más allá del emprendimiento en sí? Bueno, a ver, siempre fui muy curioso y también inquieto, ¿no? En la secundaria, en la facultad, solo prestaba atención a las materias que realmente me gustaban y estudiaba las materias que realmente tenían un interés en mí. Eh, Nunca fui de estudiar de memoria. Yo me acuerdo de discutir con amigos míos, yo no estudio de memoria, intento entender las cosas y las cosas que no me interesan no las estudio. O sea, siempre fui un poco inquieto desde ese punto de vista. Eh, Esa pasión por emprender creo que, bueno, fue algo que mamé de mi familia. Siempre el crear y el orgullo de lograr cosas a veces muy a pulmón es algo que me desafió. También al ser inquieto tengo que reconocer que me aburro rápidamente de hacer las mismas cosas cotidianamente. No estoy preparado para estar en una oficina 9 horas por día haciendo lo mismo. Por lo cual en la función de emprendedor creo que no te aburrís nunca. Fui contador, fui abogado cuando no podía pagar un abogado, hacía tareas administrativas, tareas de ventas, agarraba el auto y me iba a visitar a comercios para que se sumen a la cuponera. Sí, la verdad que tengo que agradecer que pude darme el lujo de estar un tiempo sin una buena retribución económica emprendiendo, que quizás lamentablemente otra gente no lo puede hacer, pero es algo que valoro, que lo pude hacer, que quizás si hubiese tenido la urgencia de trabajar por la parte económica, quizás no estaríamos acá hablando del emprendimiento, ¿no? Pero siempre fui inquieto, apasionado por los negocios, de ir a comer a un lugar y verlo explotado y decir cuánto está facturando este local, cómo lo hace, qué rentabilidad tiene. Y lo mismo, no sé, ahora que estuve en Disney y llevé por primera vez a mis hijas, digo, no puedo ni pensar en la facturación que tiene Disney. Por todos lados vos ves facturación, clean caja, por lo cual creo que siempre fui inquieto y curioso en este mundo de negocios y muy apasionado de crear cosas. Y de esos primeros años, ¿qué errores recordás haber cometido y qué aprendizajes te quedaron ahí marcados que nos puedas compartir? Bueno, un montón. Podemos escribir un libro. Soy muy mandado, ¿sí? Como buen emprendedor, a veces falta que uno procese un poco más las cosas y las analice. He tomado muy malas decisiones en distintos tipos de negocios, de e-commerce o de gastronomía. Desde tomar decisiones de invertir en cierta mercadería que después no tenía la rotación,
uno esperaba, a pensar que el logo o el branding de una empresa no marcaba el rumbo de la misma. Entonces, es como que le pongo hoy a ChatGPT, dame un logo y el primer logo que me da, usarlo y pensar que la marca no transmite una imagen y no tiene que ver con el producto y con la función que uno viene a ejecutar. Más que nada, creo que uno al principio subestima muchas cosas, piensa que es fácil emprender y después es el momento en el cual uno empieza con las crisis, ¿no? Me estoy matando laburando, laburo 20 horas por día, pues uno piensa que el emprendedor trabaja poco, es todo lo contrario, trabaja más que alguien que trabaja en relación de dependencia. Entonces, no gano plata, trabajo 20 horas por día, el día del amigo no me junto con mis amigos porque estoy metido en la gastronomía, el día del padre es el día más fuerte en ventas, el día de la madre lo mismo, los feriados son los días más fuertes porque son los días y horarios pico de consumo, por lo cual fue una elección, pero muchas veces me replanteé la elección, ¿no? Convendrá a trabajar en una empresa familiar o trabajar con alguna empresa que me ha propuesto a lo largo de estos últimos años y tomar un camino un poco más conservador, pero más ordenado. Y bueno, la verdad es que cometí errores desde el punto de vista contratos, de hacer contratos que no resistían ningún tipo de análisis legal, temas de diseño y todo lo que es logos y branding de marca, por mucho tiempo no destiné un peso a eso. Prefería destinar la plata a captar clientes y a vender que a definir una imagen que es al fin y al cabo la que da un poco la confianza de cara al usuario. Decisiones apresuradas, de pensar que hago esto y me va a ir bien y después te das cuenta que no es blanco o negro y hay un montón de temas a analizar. Pero bueno, uno aprende, ¿no? Sé que está medio trillado esto, pero uno aprende, es cuando más aprende, cuando se quema, y es lo que te enseña a no volver a quemarte. Hoy hay cosas que no volvería a repetir, o a la hora de tomar una decisión, me apoyaría en gente que realmente me pueda asesorar para minimizar la curva de aprendizaje. Para que los golpes no sean de knockout, como digo siempre. No, aparte son golpes que golpean fuerte. Y si no estás muy seguro, muy convencido, podés terminar abandonando, ¿no? Esta carrera emprendedora. Hay muchos casos como estos que cuento. Pero bueno, crisis tuve, pero me levanté y cuando ves a uno, lamentablemente se compara, ¿no? Y yo emprendiendo y ganando poco dinero, digo, mirá, mi amigo trabaja 6 horas por día y gana el doble, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, hoy a mí lo que me motiva, por suerte, no es la plata. Siempre digo que si fuese un tema económico no hubiese sido emprendedor. Estaría ganando más dinero como empleado, como gerente en alguna empresa. Pero la libertad y todo este universo, ecosistema de crear cosas me apasiona y lo elegiría una y mil veces. Che, ¿y cuál fue tu primer acercamiento a la movida foodtech? Que estábamos justo por entrar ahí y te pausé. Bueno, yo les conté que tenía esta página de compra colectiva, vivoncel.com. Habíamos empezado con productos. Cuando veíamos que Groupon y todas estas páginas vendían muchos servicios, dijimos, ¿por qué no comenzamos? Y con mis amigos éramos muy fanáticos de un local de sushi muy chiquitito, un local que tenía 60 metros cuadrados, que ibas a comer y te atendían de manera muy personalizada. Nos habíamos hecho amigos del dueño, íbamos a comer 3 veces por semana. Y en el año 2013 lo invitamos a participar con cupones de descuento en nuestro sitio de compra colectiva. Recuerdo que el primer combo que publicamos era un combo de salmón de 20 piezas con un 50% de descuento y al primer día habíamos vendido 500, 600 cupones. Por lo cual terminó sucediendo que semana tras semana publicamos un cupón nuevo de este local y el 90% de la venta de este local era gracias a nuestros cupones. Por lo cual... Ahí el tráfico venía de anuncios, o sea, para generar esas 60 ventas, 600 ventas en un día, porque suena muy lindo, pero ¿cómo hiciste? Bueno, había mucha inversión en lo que es Meta hoy, antes lo conocíamos como Facebook y Google AdWords, pero más que nada la gente de Turismo City tenía Descuento City, no sé si se acuerdan, y Descuento City era un agrupador de cuponeras. Vos entrabas y veías todas las ofertas de Groupon, Vivo on Sale, Let's Bonus, Click On, Page Urbano, y era un generador de tráfico tremendo.
Y por un momento había costo por clic, por otro lado había un CPA, pagabas por cada venta concretada, pero sí eran sitios que quizás tenían miles y miles de visitas a diario, con porcentaje de conversiones bastante elevados porque eran promociones muy agresivas, más que nada pensadas para compra impulsiva. ¿Viste esa promo que compré y después decís, ¿para qué compré un fin de semana de hotel? No sé cuándo lo voy a usar. Bueno, era lo que sucedía y después parte de nuestro negocio era que el 20 o el 30% de los usuarios no usaban nunca los cupones. Ah, mirá. Entonces ahí es cuando comenzamos un poco con esta parte gastronómica. Fue el año 2014 que me llama el dueño y me dice, Uriel, vendo mi local de mi fondo de comercio de sushi, me cansé de la gastronomía, no quiero saber nada. Vos tenés la cuponera y tenés todo el conocimiento para hacer crecer la marca. Yo le digo, él se llamaba Carlos y el apodo era Futu, porque él había creado la pizza Futurama, la del langostino rosado, no sé si son comedores de comida japonesa, pero consumidores, perdón, de comida japonesa, pero la verdad que me llama y me dice, mira, Uriel, tengo una oportunidad para vos, te lo vendo. Le digo, mira, Futu, te agradezco, no sé nada de gastronomía, soy muy foodie, voy a comer, me gusta probar, me gusta conocer tendencias cuando viajo, pero no tengo idea. Esto fue probablemente diciembre o enero del 2014. Diciembre del 2013, enero del 2014. En octubre me llama nuevamente, me dice, Uriel, me cansé, si vos no me lo comprás, bajo la persiana y me voy. Entonces lo llamo a mi hermano, ingeniero industrial, estructurado, Excel, le digo, Dani, compramos un negocio de delivery de sushi. Y mi hermano me dice, ¿qué? Si vos estás en el e-commerce, tenés la página de compra colectiva, digo, mirá, me lo regala, me lo vende por muy poco dinero, creo que habré pagado 20.000 o 30.000 dólares en su momento. Era un local muy chiquito, con 2 empleados, con 15 pedidos por día, nada, muy pequeño. Y le digo, mira, todo esto que estamos aprendiendo y que estamos haciendo en e-commerce, veo que hay una oportunidad para hacerlo en la gastronomía. Aplicar el e-commerce a la gastronomía. Mira, si vos lo ves bien, yo te acompaño, te presto la plata y te acompaño. Así que compramos ese negocio y a la par estamos vendiendo el negocio de e-commerce porque era imposible convivir con las dos cosas. Así que vendimos a un competidor todo el negocio de e-commerce y compramos el fondo de negocio gastronómico. También me apoyó un poco mi suegro, que es gastronómico de hace muchos años. Le conté un poco este nuevo Ahí te iba a preguntar, porque emprendimiento. dicen que la gastronomía, viste, es un negocio de números muy finos, que si no, o sea, que si no lo sabes controlar, fundir es una regla, viste, como que no es joda meterse a hacer gastronomía. Y eso es así. El 80% de los locales gastronómicos quiebran antes del año, con lo cual lo que vos decís es correcto. La verdad es que me junté con mi suegro, me sacó un poco el miedo. Me dijo, voy a estar acá para apoyarte, tengo contacto con proveedores, conozco el negocio, contá conmigo. Y bueno, compramos el negocio en diciembre del 2014, un poco para volcar la experiencia que teníamos en comercio electrónico. Me acuerdo que la primera decisión fue no tomar más pedidos telefónicos, todos los pedidos eran telefónicos. No sé si se acuerdan cuando ustedes querían pedir una pizza hace 10, 11 años, llamaban al local, venía una moto que tenía 5 pedidos para entregar, si tu pedido era el quinto, comías a la hora y media, la comida fría. Con lo cual dejamos de tomar pedidos telefónicos por un mes, hicimos una transición, a cada cliente que llamaba le damos un cupón de descuento para comprar en una página web y le decíamos comprar online, tenés 20% de descuento, en un mes dejamos de tomar pedidos telefónicos. La verdad es que había poco por perder, eran 10, 15 clientes diarios, al 20 o 30% lo habremos perdido, gente grande que no se adaptó a pedir online. Pero fue una decisión muy acertada, pusimos foco en crecer, contratamos un jefe de cocina nuevo y ese local que habíamos comprado en diciembre del 2014 con 15 pedidos diarios, 10, 12, no me acuerdo bien cuánto, pero no más de 15, a los 6 meses nos habíamos mudado a un local de 500 metros cuadrados y procesamos un promedio de 800, 900 pedidos diarios, Locura. con 60 personas trabajando. Locura. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Enfocarnos un poco en todo el conocimiento que teníamos en el e-commerce, pero aplicado a la gastronomía. Mucho descuento, mucha campaña, mucho email marketing, mucho SMS marketing. En su momento en la Argentina estaba solo pedido ya y no tenía logística propia.
Vos pedías y con tu propia moto tenías que salir a entregar. Y sin darnos cuenta, para junio del 2015 habíamos creado un concepto, que hoy sabemos todos el nombre, pero que en su momento nadie había hablado de esto, que era la Dark Kitchen, ¿no? Una cocina oculta que atiende solo para delivery, que no atiende al público de manera presencial, y que no es solo que no atienda al público, porque muchos piensan que una Dark Kitchen es una cocina oculta que no atiende al público, pero una Dark Kitchen es una filosofía de negocio, es una cocina que tiene múltiples marcas de comida, es como un patio de comidas, tenés sushi, milanesas, empanadas, carne, vegetariano, tenés múltiples tipos de comida y capacitas al personal para que pueda elaborar cualquier tipo de comida. O sea, hay Perdón, mucho... Uri, que te corta ahí. O sea, que vos en una misma cocina, digamos, en un mismo establecimiento, podés tener múltiples marcas con múltiples platos. No es que es una cocina por cada marca que tenga. Tal cual, me acuerdo, estábamos en Escalabrín Ortiz y Aguirre, en el barrio de Villa Crespo. Habíamos elegido esa zona porque, si vos te fijás en el mapa, es el corazón de la capital federal. Y desde ahí teníamos avenidas y muchas salidas a distintos Claro, barrios. sí. Eran estratégicos desde el punto de vista geográfico en cuanto a cobertura de delivery. Teníamos 6 marcas de sushi premium, marcas de sushi popular, marcas de temakis, marcas de pastas, marcas de milanesas. Y al fin y al cabo, habían días, la comida es muy estacional. Un día frío se vendía más comida caliente, un día que verano se vendía más comida fresca. Claro, entonces rentabilizaban al máximo. Claro, la cocina por A, por B, por C siempre estaba cocinando algo, o sea, No no... sabés lo que era, teníamos denuncias de los vecinos porque afuera habían 200 motos esperando pedidos. No sabés lo que era, un estrés que uno dice, ¿en qué me metí? Esto es un caos. El público de cocina todos sabemos que no es fácil, las motos tampoco son fáciles. Pero bueno, habíamos crecido mucho, habíamos creado un concepto que hoy lo conocemos como Dark Kitchen, donde todo el personal está capacitado para elaborar cualquier tipo de comida. Y sin darnos cuenta, le habíamos creado a pedido ya marcas de comida en nichos de oferta que ellos no tenían bien cubiertos. Me falta Claro, una marca de sushi premium, me falta una marca de milanesas económica. Y nosotros íbamos, en menos de 10, 15 días, creamos la marca y íbamos por adelante. tremendo. Y ahí, Uri, para hacer doble clic en esto, que fuiste pionero en todo lo que es la instalación de Dark Kitchens acá en Argentina, en ese momento, 2014, 2015, en donde decís justamente esto, ¿no? Que todavía las aplicaciones de delivery no estaban tan populares o estaban recién como empezando a tener como una adopción más masiva. En ese momento, ¿qué oportunidades veían ustedes que se hicieron meter, digamos, de lleno en el modelo? Bueno, uno veía una gastronomía, puntualmente hablo de la gastronomía del mundo del delivery, muy atrasada, ¿no? Donde uno no podía hacer un seguimiento de un pedido, donde uno comía frío, donde la pizza te llevaba todo el queso movido o hasta a veces te dan la caja dada vuelta. La experiencia no era buena, uno terminaba a veces yendo a comprar takeaway y esperando media hora en el local para poder comer la comida caliente con la calidad que uno espera. Veíamos que era un sector que no estaba bien atendido, que había mucha oportunidad de digitalizar, mucha oportunidad de meterle data, marketing, remarketing, un montón de cosas que en la gastronomía no sucedían. Vos llamabas y estaba el cajero con el virome en la oreja, anotaba en el papelito una grande musa, una cerveza, una fainá y te la enviaba. Y eso no quedaba ni en un sistema y nadie analizaba cuáles eran los platos más vendidos, cuál era la contribución marginal de cada plato. Creo que era un sector totalmente informal y nosotros creíamos que si lo profesionalizábamos había una oportunidad gigantesca. Dami, no te estamos No, escuchando. no te escuchamos, Dami, ¿eh? Perdón. No, estaba diciendo, en el buen sentido de la palabra, ustedes eran unos enfermos de medir todo, de tener data. Y lo que decías, que ahora entiendo por qué lo decías, la parte más de branding, de marca, de justamente una cocina, vos lo que querés ver es que tal vez el plato esté bien presentado, la cocina o digo, la marca esté profesional, porque eso te da confianza para, nada, pedir básicamente, ¿no? Y ahí, Uri, un poco, ¿cuáles fueron, quizás, seguramente muchos, porque cada emprendimiento tiene muchos desafíos, pero cuáles fueron los top 3 desafíos a los que se enfrentaron, si pudieras como resumirlo? Y también un poco, si tenés alguna anécdota así para compartir como esta de teníamos 200 tipos esperando motos y nos querían enjuiciar, algo así que nos puedas contar para hacernos reír un poco.
Sí, no, historias en el mundo gastronómico hay de sobra. A ver, lo podemos separar por sentimientos. La sensación de mayor miedo que viví quizás en la gastronomía, no sé si se acuerdan la época que el sindicato de motos salía a bloquear a las motos y te pedía que las cambies de sindicato. Nosotros habíamos crecido mucho, debíamos ser de las cuentas de delivery más importantes de Argentina. Teníamos, antes de PedidosYa y Rappi, 80 o 90 motos propias trabajando. Con francos, ¿no? Pero rotativas, algún día habían 40, otro día 50, y las teníamos a todas las motos en el sindicato gastronómico, categoría delivery, y un día vino el sindicato de motos, ASIM, que creo que no existe más por suerte, y pidió hablar con el dueño. Ahí salió un pibe yo tenía 25, 26 años, preguntan quién es el dueño, vinieron 8 monos, 8 tipos de un porte importante, que vamos a hablar con el dueño. Me presenté, me dijo, mira, somos de ASIM, estás en infracción, todas las motos que vos tenés en el sindicato gastronómico tienen que pasar a nuestro sindicato. Te citamos al sindicato la semana que viene, venís si querés con tu contador y les vamos a mostrar que realmente este sindicato es conveniente. Al otro día hicimos las averiguaciones con el abogado, no había ninguna obligación de migrar al sindicato de ASIM, era una pelea de sindicatos, donde nosotros estábamos en el medio. Fuimos al sindicato, la verdad es que impresentable, nos explicaron las cosas, pero con mucha falta de información y de documentación, todo muy en el aire, y nos dijeron tienen una semana para dar de alta a todas las motos en nuestro sindicato. Esto fue un lunes, teníamos tiempo hasta el lunes siguiente. Me acuerdo que al viernes siguiente, 3 días previos a la fecha culmine que nos habían dado, me peleé con mi hermano, yo diciéndole, vamos a dar de alta todas las motos en el sindicato este. Mi hermano me dice, yo no hago eso, es un camino de ida, te vas a llenar de juicios. Al principio como mandado dije, démosla de alta, después lo pensé y dije, tiene razón Dani, no podemos avanzar por este lado. Y el viernes a las 5 de la tarde me llaman, Uriel, todavía no vimos las altas para el día lunes. Y le dije, ustedes son gente muy inflexible, nos extorsionan, no vamos a trabajar con ustedes. Entonces me dicen, no queremos pasar hoy y que hayan motos trabajando. Y le dije, pueden pasar, van a haber solo 2 motos, de mi jefe de cocina y de mi encargado. Y el 90% de la venta era delivery y el 10% era takeaway, por lo cual perdimos por un mes el 90% de la venta. Y tardamos un mes en encontrar un plan B y contratamos agencias de remises y empezamos a entregar en autos. Imagínense un Polo, un Golf, entregando un pedido a precio de hoy de 15.000 pesos. No cerraba por ningún lado. La productividad de una moto era 5 pedidos por hora. La productividad era un pedido y medio o 2 pedidos por hora. Tuvimos que aumentar precios, tuvimos que aumentar el costo de envío y tuvimos que achicarnos de 800, 900 pedidos diarios a 300 o 400, porque obviamente es elástico, como aumentas el precio, la demanda te cae. Pero fue sinceramente una anécdota tremenda de primero cómo sufrir con una situación de extorsión de un sindicato, que es lo que uno más se queja de la Argentina, soy bastante crítico en ese sentido, y después cómo pensar en una alternativa. ¿Quién se imaginó que íbamos a estar entregando en una Fiorino, en una Kangoo, en un Golf, pedidos de comida, ¿no? Creo que esa anécdota, por un lado, mucho miedo, por otro lado, un gran orgullo de cómo uno lo pudo resolver y cómo uno se pudo plantar ante estos sindicatos que realmente no agregan mucho valor. Y en algún punto... perdón. ¿Los números con el sindicato no cerraban por ningún lado, digamos? Si ponían las motos con el sindicato. No, al fin y al cabo no, era un sindicato que respondía a Moyano, se había creado hace muy poco. Al fin y al cabo era una pelea entre sindicatos que nosotros quedamos en el medio. No daban los números, era perder plata, pero más allá de perder dinero era la contingencia de dar de alta a tantas motos en un sindicato que si el día de mañana nos iba mal, nos íbamos a llenar de juicios, y ustedes saben lo que es la industria del juicio en este país, ¿no? Así que creo que fue una buena decisión, fue un aprendizaje, y quizás era no continuar con el negocio, por suerte le encontramos la vuelta, pero hay ciertos valores que uno no tranza como vendedor,
Creo que eso es algo que también nos define. Cuando hay que poner realmente subirse los pantalones, uno lo hace. Así que nada, creo que fue una buena anécdota, que al principio hoy la cuento a modo gracioso, la pasamos mal, Me sinceramente la pasamos imagino. mal. Eran días de no dormir, me despertaba con pesadillas de los motoqueros presionándome. Hasta algún día creo que nos encadenaron las motos, para que no salgan las motos. Qué Por locura. suerte este tema se resolvió gracias a Rappi, a Globo y a PedoYa. Encontraron un pez más gordo para molestar Claro. y nos dejaron de molestar a nosotros. Hoy creo que el sindicato no existe, no logró nunca su cometido, pero fueron meses duros. Tremendo, tremendo. Y ahí, Uri, yendo un poco fast forward, para el momento, tal vez el inicio de la etapa en la que estás transitando ahora, que es con Atomic Kitchens, ¿querés contarnos un poco desde el momento en el que estabas, cómo surge Atomic Kitchens, qué problema vieron, cómo buscaron resolverlo y cómo fueron un poco esos primeros pasos? Bien, nosotros estamos creciendo mucho con las Dark Kitchens, ya teníamos 3 cocinas propias, una muy grande en Paternal de 600 metros, otra de 500 en Villa Crespo, una de 200 metros en la provincia de Córdoba y 7 franquicias. Habíamos logrado franquiciar el modelo. Estamos en Palermo, San Telmo, Belgrano, Núñez. O sea que el negocio ya había pasado la etapa de validación, se estaba franquiciando con mucho éxito y empezamos a ser cada vez jugadores más relevantes para la industria del delivery. Hay un momento que habrá sido, me imagino, en el año 2020, que nos contacta un grupo chileno y nos dice, los queremos conocer, estamos haciendo lo mismo que ustedes en Chile, ustedes lo que hacen es en Argentina, nosotros en Chile y en Canadá. Empezamos hace muy poco tiempo, no lo estamos haciendo bien, nos mandamos, no tenemos conocimiento del mundo gastronómico. Veo muchas notas de que ustedes son los pioneros, muchos artículos en los diarios, pioneros en el mundo de las dark kitchens. Nos gustaría conocerlos. Primero tuvimos una call, después vino uno de los socios actuales nuestro, que es el CFO, a la Argentina. Salimos a cenar con mi hermano y con él. Y nos contó que quería buscar una especie de fusión o adquisición donde ellos tenían acceso al capital privado y donde nosotros teníamos el know-how del negocio y creía que con el capital nosotros íbamos a poder hacer mucho más de lo que hicimos hasta el momento. Así que nos fue muy bien en ese encuentro, tuvimos una call con todo el directorio, todos los inversionistas que habían entrado en la primera ronda de capital de esta compañía, Atomic. Nos conocieron, nos dijeron, los queremos conocer personalmente, vengan a Miami. Y nos juntamos con el inversionista principal en Miami y ahí nos dimos la mano y nos asociamos. También, ¿no? Una apuesta importante, era un negocio rentable el nuestro, venía creciendo y esto era compartir todo lo logrado en la empresa con una startup que no venía haciendo las cosas bien, pero que tenía acceso al capital. Y fue una apuesta, es dejar de tener el 100% con mi hermano de algo a pasar a tener un porcentaje mucho menor, pero con el gran desafío de hacer algo mucho más grande y global, ¿no? Entonces nos dimos la mano, firmamos un acuerdo y Dan y yo entramos como co-founders a Atomic. Yo quedé como CEO y un poco lo que hicimos este tiempo es replicar lo que veníamos haciendo en la Argentina muy a pulmón, reinvirtiendo utilidades, a poder hacer algo mucho más grande en múltiples mercados y con una espalda económica mucho mayor. Y ahí para hacer un segundo doble clic, Uri, de curioso, ¿qué tan cercano eras al mundo startup, al mundo de la tecnología, a las inversiones? Porque venías de un mundo re gastronómico, te dicen, me quiero fusionar, te quiero invertir, venite a Miami, no sé qué, o sea, ¿cómo fue todo eso para vos? Nada, la verdad que fue hermoso, es un MBA que uno hace en 10 días. En Miami mismo nos llevan a comer con un venture capital nuevo que estaba por ingresar a nuestra ronda y uno tenía que exponer con solo 10 días qué visión de negocio tenía. Obviamente lo hicimos mal y eso nos sirvió como aprendizaje. Es como dicen todos, ¿no? En el mundo venture capital son más los no que los sí. Quizás cada 100 no tenés un sí. Pero la verdad que fue todo nuevo, cero acercamiento con el mundo startup, todo era gastronomía, todo era hablar con el proveedor que no tenía ningún sistema para mandarte la factura y te mandaba algo a mano, a pasar a hablar con inversionistas que la tenían más que clara, que tenían conocimiento, que habían vendido empresas, que manejaban cientos de millones de dólares, con lo cual fue como
un crecimiento, ¿no? Todavía no se veía reflejado en la empresa, pero a nivel personal fue un crecimiento muy importante. Tremendo, tremendo, tremendo. Y yendo un poco a las entrañas, digamos, de Atomic, ¿querés contarnos hoy cómo funcionan, digamos, desde dentro de Atomic Kitchens? O sea, Sí, a ver, Atomic es una food tech, como dijimos, mezcla de comida y tecnología. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos ser, lo voy a intentar explicar con dos conceptos conocidos, Airbnb y Booking, que alquilan departamentos u hoteles y no son dueños de ninguna propiedad. Nosotros queremos ser la cadena líder de marcas virtuales en el mundo gastronómico sin tener ninguna cocina. ¿Qué hacemos nosotros? Hoy tenemos 1.100 franquicias donde distintos gastronómicos trabajan nuestras marcas y ninguna cocina tiene equipamiento ni personal nuestro. Y lo que hacemos nosotros es construir marcas utilizando Big Data. Sabemos qué se vende, a qué precio, en qué zona, con qué foto. Construimos marcas de delivery muy poderosas y las franquiciamos en cocinas que tienen capacidad ociosa. ok, En todo el mundo hay locales que necesitan vender más de lo que están vendiendo y no lo logran, ya sean por falta de conocimiento, por falta de espalda económica, por no saben de marketing, porque están absorbidos por la parte operativa o simplemente porque el local está mal ubicado o no es lindo o el menú es muy, muy caro. Y ahí es donde nosotros le tocamos la puerta y le decimos, con tu misma estructura de costos fijos, pagando el mismo alquiler, el mismo servicio de luz, de gas y de agua, te franquiciamos una marca de comida nuestra, que es muy probable que de un día al otro te genere un incremento en las ventas del 30 o el 40%, y vos al tener una estructura de costos fijos que no cambia para vender más, se termina licuando esa estructura, y ahí es donde aparece un incremento notable en lo que es la rentabilidad. Lo que hacemos en pocas palabras es crear marcas, operar esas marcas desde el punto de vista digital, nos ocupamos del marketing, de la cadena de suministro, del branding, de las redes sociales, de las negociaciones con las apps, y esas marcas se las franquiciamos a cocinas que son muy buenas cocinando, pero no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para escalar en el mundo del delivery. ah, ok. ¿Y ustedes tienen alguna incidencia en la operación de la cocina como tal? A ver, los manuales, hay manuales de marca como cualquier franquicia, hay packaging brandeado que están obligados a comprar, hay ciertos requisitos en cuanto a equipamiento, a KPIs, a condiciones que hacen en una cocina. Los capacitamos, les hacemos mystery shopper, les resolvemos toda la cadena de suministro, pero no somos los que estamos cocinando ahí. Cocina el equipo de esa cocina. Sí, tenemos mucha incidencia, pues somos quienes capacitamos, quienes levantamos la mano cuando algo no sucede como uno espera. Cuando después de 2 o 3 avisos no opera bien, lamentablemente le damos un ultimátum y le bajamos la marca virtual y se la damos al local que está dentro del mismo radio de delivery. Por lo cual tenemos mucha incidencia, eh, pero no desde el punto de vista de la práctica. No somos los que cocinamos o los que, si se rompe la heladera, llamamos al técnico para que la repare. Claro. Y hoy el modelo es una especie de revenue share más una alícuota, digamos, una inversión anual con una alícuota. A ver, sí, no. Lo disruptivo de nuestro modelo es que no cobramos un fee de ingreso. Vos a la hora de contratar una franquicia, además de tener que invertir, no sé, un local gastronómico 100.000 o $200.000 en montar la franquicia, tiene un fee de ingreso. Nosotros no cobramos fee de ingreso. Es decir, que no hay inversión. Y lo único que cobramos son regalías a fin de mes de la venta. Si vos no vendiste nada, no te cobro nada. Si vendiste 10 millones de pesos, te cobro un porcentaje. Y si vendiste 20 millones de pesos, te cobro el mismo porcentaje. ¿Y por qué es tan exitoso el modelo? Porque nosotros buscamos franquicias que hagan match con nuestras marcas. Nuestra Claro. marca de poke no se la franquiciamos a un local de comida rápida. Se lo franquiciamos a un local que hace poke o sushi. A Claro. la hora de ir a franquiciar nuestra marca de milanesas, buscamos locales más de comida rápida. Con lo cual, no tienen que comprar equipamiento porque tienen todo el equipamiento, no tienen que alquilar un local, no lo tienen que ambientar, no tienen que contratar gente porque tienen capacidad ociosa. El día de mañana se les va muy bien y logran superar o quedarse sin capacidad ociosa. Ahí es donde tienen que contratar nuevamente personal. Pero es un problema de los lindos, ¿no? Tengo que Claro, contratar sí, sí. gente porque estoy creciendo. Con lo cual, no hay costos asociados de inversión y solo pagás un variable de la venta y no te ocupás ni del marketing, ni de la cadena de suministro, ni de los precios, ni de la negociación con las aplicaciones de delivery, ni de nada. Solo de cocinar en tiempo y forma. O sea, hasta los proveedores les dan ustedes de. Todo solucionado le damos. Tenemos un marketplace B2B
donde intermediamos y logramos que un local o una marca que tiene 1, 2 o 5 locales termine comprando al mismo precio que alguien que tiene 50 locales. ¿Por qué? Claro, Porque negociamos como holding y le decimos, tenemos 1.200 franquiciados, no somos una cadena con 50 puntos por marca, pero somos una cadena que tiene muchas pequeñas franquicias y entre todos tenemos el mismo volumen que una cadena muy grande. claro, Así que accedemos a valores muy competitivos y ahí es donde otra vez le aumentamos la rentabilidad al franquiciado. O el franquiciado no compra los insumos nada más para cocinar nuestras marcas, sino que termina comprando insumos muy económicos para cocinar sus propias marcas. claro. Muy bueno. Y ahí Uri estando... Ah, perdón. No, lo que quería decir, por un lado le inyectás facturación adicional, por otro lado le mejorás los costos, entonces la verdad es que se ve un Es un impacto muy win-win. significativo en la rentabilidad y es un win-win, exacto. Por eso también está bueno ser tan estrictos con que si no trabajan bien, adiós, porque es muy buena oportunidad para no aprovecharla, digamos. Sí, por eso antes de dar de alta un franquiciado, primero nos fijamos cómo opera su propia marca. Si operas tu propia marca con 3 estrellas en pedido ya, rápido, Mercado Pago, ¿qué va a quedar con una marca nuestra? En cambio, si sos un buen operador de tu market, estás calificado con 4.5 o 4.7, probablemente seas un buen operador de nuestra marca. El que es profesional en todos los ámbitos y el que trabaja mal suele trabajar mal con cualquier marca, por lo cual hacemos toda una preauditoría muy importante. Yendo un poco más a volar al futuro, en un mundo en el que cada vez se mueve más rápido, hoy por hoy, Uriel, ¿qué tendencias te entusiasman, digamos, del mundo food tech, sobre todo en Latinoamérica? Bueno, en los últimos años vimos muchos cambios en el comportamiento del consumidor, ¿no? Eh, Cambió los usos y costumbres, la gente creo que tiene una conciencia por comer más sano. Vos te fijabas hace un par de años y era hamburguesa, era pizza, era hot dog, y hoy es poke, que hace un par de años no sabíamos lo que era un poke. Hoy es una sushi salad. Yo me acuerdo que de chico mi familia pedía un domingo a la noche comida japonesa y yo no la comía. Y hoy soy fanático de la comida japonesa. Por un lado creo que hay más conciencia sobre la comida, ¿no? Eh, Esto que dicen el cuerpo es tu templo y hay que cuidarlo, entonces no, me quiero alimentar y quiero ser consciente de que estoy metiendo en mi organismo. Creo que es un desafío muy importante. Por otro lado, todo lo que es medio ambiente y packaging sustentable. En Chile hace tiempo tenemos una ley de plásticos, no podemos usar plásticos en el packaging. En Argentina todavía no llegó y las propuestas que hay de packaging sustentable son muy, pero muy costosas. Entonces, creo que hoy el gran desafío es, yo digo, tenemos siempre un cliente muy exigente que está atrás de 4 variables. La inmediatez, miren el caso de Rappi Turbo, que hoy pedís comida o supermercado y te la entregan en 15 minutos. O sea, estamos todos desesperados por comer. Yo digo siempre que las plataformas nos malacostumbraron a comer en 20 minutos, en 30 minutos. Antes vos esperabas 1 hora y media. El cliente hoy quiere todo inmediato. Quiere que la comida sea muy gustosa, muy, muy sabrosa. Quiere comer barato y encima quiere packaging sustentable, que es más caro. Entonces, ¿cómo lograr entregarte comida en 20 minutos, que implica tener más dotación de personal, y esos son costos? Un packaging sustentable, que es mucho más costoso y casi que no hay oferta. Que la comida esté buena, tenés que usar ingredientes de primera calidad, es más costoso. Entonces es un desafío bastante importante y esa es una tendencia que vemos en todo el mundo. Cuando uno mira Europa, Asia, la frecuencia de compra está muy por arriba de Argentina. Argentina viene creciendo mucho en el delivery y más en esta época. No sé si son conscientes, pero hoy los locales gastronómicos la están pasando mal. Uno camina y ve mucho salón vacío, pero ve muchas fotos afuera. Yo creo que hay comidas que cambiaron el comportamiento y se consumen más para delivery. Y hay otro tipo de comidas que se consumen más en salón. Y creo que los hábitos cambiaron y hoy la gente tiene Netflix, tiene HBO, tiene distintas herramientas para entretenerse en su casa. Y creo que el delivery todavía no estamos viendo, está en pañales, ¿no? No estamos viendo todo lo que se viene. Y ahí, nada, primero para la audiencia, si quieren ir dejando alguna pregunta para hacerle a Uri, pueden dejarla ahora en el chat. Y mientras escriben preguntas, te pregunto un poco qué papel crees que va a tener la inteligencia artificial en la industria gastronómica en los próximos años o el que ya está teniendo. Ya está teniendo, es cierto que va de menor a mayor. Hoy creamos marcas nosotros de comida utilizando Big Data y todo lo que es inteligencia artificial en 2 días. Te creamos logos, fotos, menú
y el menú está tropicalizado. Ahora estamos por abrir en México y en Colombia y lo estamos tropicalizando al paladar del mexicano y del colombiano. Eso que antes llevaba 15 o 20 días, hoy se hace en 1 o 2 días. En segundo lugar, todo lo que es la inteligencia artificial para el inventario y la compra de mercadería. Hoy en nuestro marketplace estamos trabajando para que con inteligencia artificial el sistema te sugiera automáticamente, según tus ventas, qué insumos tenés que comprar. Si yo sé que vos vendés 100 pokés de salmón por día y sé que el poke lleva 50 gramos de salmón, es muy fácil para la inteligencia artificial proyectar cuántos kilos de salmón tenés que comprar. Y en vez de tener que tener un gerente de compras o un departamento especializado en compras, con la inteligencia artificial yo te digo, para no quebrar stock, esta semana tenés que comprar estos insumos en estas presentaciones y en tal volumen. Por lo cual, la verdad es que es tremendo lo que está pasando. Hoy todavía me cuesta un poco entenderlo. ¿Sí? Siento que es todavía mucho más poderoso de lo que estamos haciendo hoy en día. Y es como una curva de aprendizaje constante que estamos transitando. Pero ya estamos viendo algunos impactos muy, pero muy interesantes. Y hoy a la hora de contratar gente, siempre primero pensamos si es algo que se puede resolver con inteligencia artificial. Y si no se puede, contratamos a la persona. Pero es una pregunta que hace un par de años, diría algunos meses, uno no se hacía. Tremendo. Incluso en las Estamos cortos en producciones. ventas, contratemos un vendedor. Estamos cortos en cocina, contratemos un cocinero. Y hoy es primero cómo lo hacemos de manera automatizada con inteligencia artificial. Y quizás si no se puede, vamos a la opción antigua, por así decirlo, de contratar a una persona. Claro. Incluso en las producciones de las imágenes o de videos promocionales de los platos, ya con Nano Banana o con cualquiera de esas, dándoles buenos promptings, uno puede generar algo copado sin tener que destinar fotógrafos, tiempo, viste, de cocina y todo en. Tal cual, es un buen punto ese. Mira, hace poco lanzamos un video en redes sociales para probar. Todo fue un comercial hecho con inteligencia artificial. El costo fue $100. Wow. Si yo te muestro el video y la cantidad de gente involucrada, probablemente es algo que uno no hubiese podido pagar. Y con $100 uno lo hace y se permite fallar y mejorarlo. Por lo cual, nada, yo estoy un poco fanatizado, paso horas probando modelos, haciendo profit model. Por ahora no me salen bien, pero la verdad es que es impresionante. Estoy aprendiendo mucho, creo que todavía está muy verde el tema, ¿no? Total, total. Y ahí, Uri, ¿cuál sentís que fue el cambio de mentalidad que tuviste que hacer de una empresa hacia la otra, ¿no? O sea, de operar tal vez de forma más local hasta liderar Atomic Kitchen con una visión mucho más global, un modelo de franquicias, dejar de operar. Digo, ¿cuál fue ese cambio de mentalidad más importante que tuviste que hacer en lo personal? Bueno, lo nuestro era una pyme, ¿no? Con mi hermano era tomar decisiones, a veces sin consultarle al otro, cada uno tomaba la decisión en su área. Si bien mi hermano ingeniero, yo administrador de empresas, teníamos esa deformación profesional de analizar números, ir todo bien al detalle. Esto fue un desafío de profesionalizar aún más, de tener operación en Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Bolivia, ahora abriendo México, Colombia, aprender a trabajar con equipos globales, a contratar gente más talentosa. Antes uno, lo digo así en criollo, la ratoneaba a la hora de contratar a una persona, ¿no? No, me pide tanta plata, está un 20% excedida, y hoy uno se da cuenta que el talento es el talento que tiene la empresa, ¿no? Si uno contrata un buen talento, a la empresa le va a ir bien, y que a veces uno se fija por $1.000 o $2.000 en una contratación, pero ese talento te va a generar mucho más. Creo que el cambio más significativo es el mindset. Cómo dejar de cuidar cada peso, que a veces cuidamos mucho la plata, somos muy cuidadosos, pero antes la cuidamos de manera excesiva y eso limitaba nuestro crecimiento. Y hoy cuando vemos una oportunidad de crecer, no lo dudamos, invertimos en gente, invertimos en tecnología, invertimos en lo que sea necesario para crecer. Es como esas ganas de comerse el mundo, esas ganas de hacer algo bien grande, pero a su vez con una cuota de profesionalismo muy importante. Hay un directorio con gente mucho más talentosa que uno no lo puede chamullar, que si vos vas y le metís con un dato lo detectan al toque. Ese profesionalismo de cómo empezar a trabajar con gente tan capaz que ya pasó por estas etapas nuestras de emprendedor y hoy tienen venture capital o compañías que invierten en startups, por lo cual creo que el cambio más importante es de cabeza, es de mentalidad.
Totalmente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que por ahí quiere emprender en gastronomía, que le interesa la industria? ¿Qué le dirías? Bueno, es un buen punto, porque yo fui gastronómico mucho tiempo y siempre me quise salir de la gastronomía, ¿no? Hay demasiados factores incontrolables que uno no puede manejar, pero hoy estoy en el mundo gastronómico desde otra perspectiva y considero que la gastronomía se está volviendo cada vez más profesional, por lo cual, si vos a la gastronomía ya no alcanza con cocinar bien, si vos a la gastronomía no le vas a meter análisis de métricas, análisis de conversión, no vas a probar un plato con distintas fotos haciendo un A/B testing a ver cuál vende más, no le vas a meter sistemas, tecnología, automatizaciones en cocina, dashboard con sistemas como Power BI, Looker o Tableau, te diría que no te metas, porque hoy la vara está tan pero tan alta y cada año se sube un poco esa vara que probablemente te vaya mal. Hoy tenés empresas sumamente focalizadas en el mundo gastronómico que tienen tableros de gestión que antes tenían empresas industriales o multinacionales, ¿no? Hoy cada dato vale, hoy es todo el delivery online, Rappi, PedidosYa y Mercado Pago te permiten traquear todo, puedes conocer el comportamiento del consumidor, qué compra, cuándo lo compra, con qué frecuencia, por lo cual, si tu expertise es solo desde el punto de vista gastronómico, sos un buen chef, pero te falta todo lo otro, te diría que te asocies con alguien que te pueda dar toda esta expertise del mundo tecnológico, ¿no? Buenísimo. Más que nada eso. Ahora, si es todo tiene que ver con el contexto, ¿no? Si es algo monopólico, no sé, es un parque, te doy un ejemplo, un parque de Disney, que vos pones un local de comida, bueno, ahí lo que importa es que vendas buena comida a buen precio y listo, y se acabó. Pero el mundo del delivery es muy parecido al mundo del e-commerce, tiene mucho análisis de data, mucha métrica, mucho KPI, y hay que analizar constantemente esos datos, y no es fácil. Muy interesante. Y ahí yendo a algunas preguntas del chat, para los que estuvieron ahí dejando algunas, obviamente no vamos a hacer todas por tema tiempos, pero una que me pareció interesante, que es un mix entre la pregunta de O y la pregunta de Ariel, que sería, ¿cuál es el mayor desafío a la hora de operar una red de dark kitchens restaurantes? Bueno, desafíos hay muchos, el principal creo que es la calidad, son 1.100 franquiciados que operan en 6 mercados, en más de 40 ciudades. No son marcas propias, ¿no?, de los franquiciados, por lo cual hay que ser muy cuidadoso con la calidad. Uno cuando pide una marca quiere que el producto esté estandarizado y nuestra marca hoy está en más de 15 provincias en Argentina. Y si uno pide en Buenos Aires, quiere que el día de mañana si viaja a Mendoza, el poke tenga el mismo sabor y la misma presentación. Entonces, creo que el desafío más grande es la estandarización del producto para lograr la calidad deseada. Para eso hacemos auditorías, hacemos Mystery Shopper y ahora estamos metiendo inteligencia artificial. Yo sueño con un proyecto, todavía no lo puedo lograr, que son cámaras con inteligencia artificial y tablets colocadas en cada local que detecten el plato de comida y puedan mostrarle un puntaje al empaquetador de la cocina, diciéndole si el pedido está bien armado o no está bien armado, si falta algún ingrediente, si en la foto pareciera que tiene menos gramaje que el correcto. Pero al fin y al cabo el plato depende de una persona y la persona requiere capacitación y en la gastronomía hay mucha rotación de personal. Cómo lograr esa estandarización a largo plazo es lo más complejo. Pero bueno, tenemos muchos sistemas y muchos sistemas propios de auditoría y de gestión que nos ayudan a minimizar el margen de error. Tommy, creo que está muteado, ¿eh? Gracias. Yendo más a la parte de, no tanto de la dark kitchen, sino del restaurante, del lado del que tiene un restaurante, ¿cuál crees vos que es su principal desafío? Bueno, es un buen punto. Creo que la pandemia a todos nos hizo pensar un poco en todo lo que es el salón, ¿no? En la pandemia se vio mucho local quebrado por no seguir operando y el delivery fue declarado desde el día 1 esencial y todos pudieron seguir operando. Quien no ponía foco en el delivery en la pandemia empezó a poner foco y hay muchos que lo entendieron y hoy siguen poniendo foco y hay otros que se fue la pandemia, apagaron el delivery y ponen foco en el salón. ¿Por qué? Porque es una unidad de negocio más rentable, ¿no? Te evitas comisiones y un montón de temas. Pero yo pienso que hoy no existe concebir la gastronomía sin el delivery.
es un híbrido, es delivery más presencial. Creo que van de la mano, no es una ni otra, ni es más foco en una que en la otra, creo que es un combo. Y lo que sí se está viendo es mucha reestructuración de modelos, ¿no? Locales que tenían 200 metros para comensales, para 140 comensales, y que se están reconvirtiendo y hacen una cocina nueva en la parte de adelante que saque otro tipo de comida, y en vez de atender a 140 comensales, atienden a 40 o a 50. Cada vez hay más cocinas que tienen una entrada especialmente para delivery, una entrada especialmente para salón, por lo cual creo mucho en el modelo híbrido. No es exclusivo el delivery ni el salón, creo que es un poco de ambas. Muteados. Hoy es el día de estar muteado. Hoy nos tiene de hijo, lo bueno es que... Creo que nunca pasó esto. No, pero bueno. Nada, Uri, te decía un poco antes de despedirnos que ya estamos en tiempo y sabemos que tenés ahí una agenda apretada. No sé qué tan lector sos, pero la pregunta va más por el lado de qué libro, recurso, podcast o algo, digamos, en algún momento hayas consumido o hayas leído o hayas visto que te cambió la forma de pensar, te hizo agarrar una nueva perspectiva, que puede ser de ficción, de no ficción, puede ser de negocios, no de negocios, de lo que quieras, pero... Para ser honesto, no soy muy de los libros, soy bastante fanático de los podcasts. Creo que lo que más me nutre a mí son las historias de emprendedores. Así como estoy hoy acá con ustedes, me he escuchado cientos de podcasts de emprendedores que uno admira o gente que tiene mucho para enseñarme. Soy bastante analítico y de investigar y entender tendencias. Tengo Google Alerts configurado para que con ciertas palabras clave Google me detecte qué es lo que pasa en el mundo y me manda todas las notas relacionadas a esos temas. Tremendo. Pero la verdad es que soy bastante fanático del mano a mano con un emprendedor, con un inversionista, que te cuente su experiencia, vas a un negocio que funciona bien y entender por qué funciona bien, y que te cuente de primera persona por qué tanto éxito. También cuando algo va mal, también me gusta entender el por qué, pero creo que no hay mejor aprendizaje que el hablar con gente que está en la misma sintonía que uno, de distintas industrias. Entender gente que ya pasó por esta etapa, que te puede enseñar mucho, así que soy muy fanático de los podcasts. Hace poco me fui a Colombia a un curso intensivo de 3 días, de 8 de la mañana a 8 de la noche, que se llama 10X. El programa es 10X y es cómo crecer un 10X tu startup, y ahí vinieron mentores y empresarios. ¿Es el de Rappi que lo hace uno de los...? Sí. Andrés Bilbao, que es uno de los co-founders de Rappi. Sí. La mentalidad de Andrés te vuelve loco. Yo volví para Argentina y en el avión no dejaba de pensar todas las cosas que tenía que implementar y ejecutar cuando llegue a la Argentina. Increíble. Pero cómo el cambio de mentalidad hace que una compañía cambie, ¿no? Así que de ese curso, por ejemplo, volví fascinado, aprendí un montón. Fue una red de networking muy, pero muy buena. Había un caso de Frubana, por ejemplo. Frubana es un marketplace muy exitoso, era muy exitoso desde el punto de vista de logros no relacionados a ventas, sino a crecimiento y a disrupción en la industria. Lamentablemente, hace un tiempo esa empresa quebró, luego de levantar $270 millones, y pude tener una mentoría mano a mano con uno de los fundadores y preguntarle qué hiciste mal para que no me pase a mí. Claro. Creo que eso no está en un libro, esa experiencia no la pagás como la campaña de Mastercard, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar, y esas experiencias, la verdad es que a uno le quedan, y ojalá que el día de mañana no me suceda eso y me haya servido esta experiencia de un emprendedor, de un colega, para no tropezar con la misma piedra que él tropezó. O entender que a veces no todo es porque uno lo hizo mal, sino que llegaste antes o de manera temprana y quizás era un negocio que estaba madurando y iba a aparecerlo 2 años después, o no ejecutaste bien, o sí ejecutaste bien, pero no tuviste suerte, que esa cuota de suerte siempre es un poco importante en el mundo emprendedor. Así que más que nada creo que la experiencia mano a mano con emprendedores y empresarios es muy valiosa. Y ahí, para ya ir dando un cierre y también agradeciéndote por tu tiempo, así como vos llegaste recomendado a las Novotalks, ¿a quién te gustaría nominar para que invitemos? Obviamente sin compromiso, pero ¿a quién podemos nominar para que comparta este espacio con nosotros? Bueno, me encantaría, justo estuve hoy reunido con él, es
una persona que conocí gracias a esta industria. Estamos trabajando muy codo a codo con Franco Lena, Country Manager de Rappi Argentina. Franco, la verdad que yo lo estoy tomando como mentor, uno aprende mucho y es una persona que admiro desde el punto de vista que es una persona que probablemente no tendría que darme tiempo a mí. No tendría que hablar con un emprendedor de mi calibre porque es el country manager de una startup muy grande. Es un tipo que tiene la humildad y te dedica el tiempo para hablar, pero es un tipo sumamente inteligente y comprometido. Está liderando Rappi en Argentina hace un tiempo largo y lo viene haciendo muy bien. Así que me parece que sería Qué grande. una persona bastante valiosa para que ustedes puedan entrevistar. Espectacular. Igual, Uri, recontra estás en ese calibre, ¿eh? O sea... Sí, iba a decir lo mismo. pero sos un crack, ¿eh? Me falta para acercarme al tamaño de una empresa como Rappi, pero no, lo mismo pasa con Mercopago, con PedioYa, son monstruos y uno aprende Sí. día a día y es David contra Goliat a veces porque también tenemos peleas y Está bueno, bueno. uno intenta sacar su faceta emprendedora y pelear por lo suyo, pero no hay que olvidarse que son referentes en la industria y que la verdad que lo que hicieron a mí me parece asombroso. ¿Quién se hubiese imaginado hace 10 años que hoy almorcé con Franco acá en la oficina, me olvidé de comprar las bebidas, me metí a Rappi Turbo, 13 minutos tenía las gaseosas acá en la oficina. Increíble. Me parece totalmente disruptivo ese modelo turbo, por lo cual creo que en Franco pueden encontrar un gran speaker. Hermoso, hermoso. Ahí estaremos. Bueno, Uri, nada, agradecerte de nuevo infinito por tu tiempo, por toda tu experiencia y sabiduría compartida. Ojalá que los que estuvieron presentes y los que lo vean por YouTube hayan aprendido y hayan pasado un lindo rato. Y nada, ojalá nos veamos pronto en algún momento por Buenos Aires, que estamos todos por acá, así que Para ir a comer. totalmente. Me encantaría combinar. Tommy y Dami, para mí fue un placer. Les soy honesto, mi primer podcast, así que tuve eventos, conferencias, pero en formato podcast es el primero. Tengo la semana que viene con Franco de Rappi, que Rappi está lanzando su propio canal. Así que para mí fue un placer, les agradezco por el tiempo y por haber pensado en mí y estoy a disposición de lo que necesiten. Nada, muchas gracias, estuvo buenísimo, posta, ya nos veremos y bueno, a la audiencia también gracias por estar en vivo y a los que lo ven grabado también denle like, suscríbanse, que mucha gente ve estos videos y solamente le ponen 3 likes y hay más de 300 reproducciones, así que cómpense con un like, es gratis como dicen los youtubers y bueno, nos vemos en un próximo episodio de las Novotalks. Abrazo a todos. Chao chicos, abrazo grande. Adiós. Nos vemos.